Ahora me encargaron que yo desarrollara este tema, realmente muy interesante, y es de las cosas, digamos, que podemos detectar, pues yo creo que más fácilmente, ¿verdad? Las alteraciones del sistema nervioso central se las vamos a ver muy fácil. ¿Por qué? Porque desde las 11 semanas, por ejemplo, ya podemos ver o podemos hacer el diagnóstico de una acrania, ¿verdad? Porque lo más fácil que se ve son los huesos del cráneo. Entonces, si no vemos los huesos del cráneo, pues es fácil, ahí falta algo. Entonces, eso nos orienta a buscar mejor, ¿verdad? No es lo mismo que las malformaciones de cardíacas, que eso es muy, muy difícil de detectar, que a nivel mundial las tasas de detección son muy bajas, solo en centros donde pues se dedican a eso, pues sí manejan estadísticas buenas, pero en general son muy bajas. Entonces las alteraciones del sistema nervioso central se van a detectar con más facilidad. Entonces vamos a ver eso. Las malformaciones del sistema nervioso se van a presentar en 1 a 2 de cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, estudios de seguimiento a largo plazo sugieren que la presencia puede ser mayor. El ultrasonido se ha utilizado por más de 30 años como la principal o el principal medio para ayudar a diagnosticar alteraciones del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es lo más barato, es lo que tenemos más a la mano, es lo que, vamos, es más fácil de manejar, de detectar, es menos costoso, menos problemas, no hay radiaciones, entonces tiene muchísimas ventajas que otros medios. La edad gestacional ideal para hacer la valoración del sistema nervioso central está entre las 20 y las 22 semanas, o sea, la etapa donde se hace la valoración estructural, donde vamos a valorar el bebé desde lado a lado. Entonces, esa es la edad ideal para hacer la valoración del sistema nervioso central. Vamos a utilizar los traductores generalmente de alta frecuencia. Va a depender también de la complexión de la mujer, de la posición fetal y del enfoque utilizado. Generalmente utilizamos traductores de 3 a 5 MHz. Cuando se requieren estudios transvaginales, por ejemplo, cuando hay que hacer una neurosonografía avanzada, en ocasiones hay que hacer el rastreo por vía endovaginal, entonces utilizamos transductores de 5 a 10 MHz. Podemos utilizar la ecografía tridimensional y eso nos puede facilitar muchísimo para valorar el cerebro y la columna vertebral. Vamos a utilizar principalmente, o en lo básico, la bidimensión, la escala de grises que nos va a ser de muchísima utilidad. Podemos utilizar las armónicas, que eso nos va a facilitar la visualización de las estructuras. Vamos a utilizar el Doppler color y el Power Doppler para valorar sobre todo los vasos cerebrales. Tener en cuenta que las arterias cerebrales tienen una velocidad que oscila entre los 20 y los 40 centímetros por segundo. Para hacer el examen básico, entonces vamos a hacer la ecografía, que es la técnica de elección para valorar el sistema nervioso central. Se puede realizar desde fines del primer trimestre, ya saben que a las 11 semanas ya la calota ya debe estar osificada, entonces a partir de ahí ya podemos utilizar el ultrasonido para valorar la presencia de los huesos del cráneo. En el segundo trimestre y en el tercer trimestre, o sea, dependiendo de la edad gestacional. La evaluación del sistema nervioso central, entonces va a incluir la cabeza y la columna cerebral. Es importante tener en cuenta que los patrones de normalidad van a cambiar con la edad gestacional. Ahorita estoy valorando un bebecito y veo que todo está bien, sin embargo lo veo un mes después y puede ser que ya encontremos que hay una ventriculomegalia, que hay una alteración ahí que yo no detecté un mes atrás. ¿Por qué? Porque el cerebro, acuérdense que es lo último que termina de formarse, incluso hasta después del nacimiento. Las lesiones son progresivas. Puede ser que ahorita haya una noxa que va a afectar el sistema nervioso central y no voy a detectar ningún problema. Sin embargo, 1 o 2 meses después, esa lesión se puede hacer evidente en la imagen, entonces ya puedo hacer yo el diagnóstico.
Una ecografía normal de las 20 y 22 o 22 semanas no excluye patología que se pueda presentar posteriormente. Cuando estoy haciendo una valoración ecográfica, un ultrasonido de las 20 a 22 semanas o a la semana que quieran, hagan el diagnóstico y siempre hay que ponerle abajo, ¿va? El ultrasonido es un medio de apoyo diagnóstico. Muchas alteraciones fetales no son detectadas por este medio y son evolutivas, ¿sí? Una valoración normal en este momento no excluye la presencia de patología posterior. Entonces es muy importante eso. Nosotros decimos, sí, todo está bien, no se preocupe. En este momento estamos explorando su bebé y hasta ahorita vemos todo bien, pero más adelante no sabemos. A la 7ª semana vamos a ver, o vamos a estar en la etapa de vesiculación. Vamos a ver 3 vesículas, la más anterior, que es el prosencéfalo, la media, que es el mesencéfalo, y la posterior, que es el rombencéfalo. Cada una de esas estructuras va a dar origen a las diferentes estructuras encefálicas. Por ejemplo, la más anterior, que es el prosencéfalo, va a dar lugar al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo al mesencéfalo y el romboencéfalo va a dar origen al metencéfalo y al mielencéfalo. El telencéfalo da origen a las estructuras superiores, como son los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales, los plexos coroides y la hoz del cerebro. El diencéfalo a las paredes del tercer ventrículo, al epitálamo, al tálamo, al tercer ventrículo y al inicio del acueducto de Silvio. El mesencéfalo al acueducto de Silvio, a los tubérculos cuadrigéminos, a los pedúnculos cerebrales, el receso pineal, el receso supraóptico y el receso infundibular. El metencéfalo va a dar origen a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo y al conducto raquídeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a hacer la exploración del cerebro? Un rastreo básico que debemos hacer siempre que estamos valorando un bebé o haciendo una ecografía de fines del primer trimestre, segundo o tercer trimestre. Vamos a valorar la forma de la cabeza, vamos a valorar los ventrículos laterales, vamos a valorar la presencia del cábon del septum pellucidum, los tálamos, el cerebelo, la cisterna magna, la columna vertebral. Y para eso, entonces, se describe una neurosonografía básica que va a incluir 3 planos, que es lo que recomienda la ISO. ¿Sí? Un plano transventricular, donde vamos a ver la línea interhemisférica, el cábon del septum pelúcido, las astas anteriores de los ventrículos laterales, el atrio ventricular con su plexo coroide, ahí lo vemos perfectamente, ¿sí? Un plano transtalámico, donde vamos a ver los tálamos, la línea interhemisférica, el cábon del septum pelúcido, las astas anteriores de los ventrículos laterales, aquí está la ínsula, alcanzamos a ver ahí algo de los giros del hipocampo, y un plano transcerebelar, donde vamos a ver el cerebelo con sus 2 hemisferios, el vermis del cerebelo, la cisterna magna y el pliegue nucal. Vemos la línea interhemisférica, el cábon del septum pelúcido y las astas anteriores de los ventrículos laterales, la ínsula. Entonces, estos son los 3 planos básicos que debemos realizar en toda paciente que nos llegue a valoración. Cuando encontramos alguna de estas cosas alteradas, que encontramos un ventrículo que está de mayor, o sea, la medida normal es de menos de 10 milímetros, entonces si esto mide más de 10 milímetros, entonces eso nos obliga a hacer una valoración ampliada o avanzada de la neurosonografía, donde va a incluir planos coronales y axiales, laterales, ¿verdad? Donde vamos a ver, por ejemplo, este es un plano coronal, donde vamos a ver la cisura interhemisférica. Este es más anterior, aquí alcanzamos a ver las órbitas, ¿sí? Este es un poquito más posterior, alcanzamos a ver los tálamos, el cábon del septum pelúcido, las astas anteriores de los ventrículos laterales. Vean esta imagen, aquí están los tálamos, el cábon del septum pelúcido, las astas anteriores, el cuerpo calloso, que es esta cosita que está aquí,
cuerpo calloso, la línea interhemisférica, el espacio subaracnoideo, las crestas o los anteriores de los ventrículos laterales, el cabo del septum pelúcido y los tálamos. Podemos hacer mediciones también, por ejemplo, en este corte, en ocasiones alcanzamos a ver ahí el tercer ventrículo, vean en la línea media, a nivel de los tálamos se ve cómo se separan dos líneas, ese es el tercer ventrículo, eso lo vamos a encontrar normalmente de 2 a 3 milímetros, eso es lo normal, en el cabo del septum pelúcido, las astas anteriores de los ventrículos laterales, esta es una toma coronal, vean aquí están los tálamos, el cabo del septum pelúcido, las astas anteriores de los ventrículos laterales, igual de 1 a 2 milímetros, el espacio subaracnoideo, el seno cortical, aquí lo alcanzamos a ver muy bien, el cabo del septum pelúcido, las astas anteriores, los tálamos, hacemos un corte sagital a nivel de la línea media, alcanzamos a ver ahí algo del plexo, del cuerpo calloso. Aquí está la pericallosa, la cisura cingulada. Vamos a ver aquí el vermis del cerebelo. Entonces, podemos hacer todos los cortes que quieran. Ven, es un corte posterior. Vemos aquí la fosa posterior, el tentorio, los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Aquí está otra vez la imagen, los cuernos occipitales, el tentorio. Un corte parasagital, donde vemos aquí los tálamos. Aquí está el tálamo, aquí está el ventrículo lateral, el plexo coroide, como vemos perfectamente que están las medidas normales. Si tenemos en nuestro equipo la capacidad de hacer una imagen en cortes tomográficos, en una sola imagen tridimensional, podemos valorar desde un corte basal, ¿sí? Donde vemos aquí el cerebelo, la cisterna magna, vean cómo se ve, aquí ya empiezan a aparecer ya los tálamos, ¿sí? Un corte talámico, aquí vemos los tálamos, la ínsula, ¿sí? Alcanzamos a ver aquí algo de los giros del hipocampo, el ventrículo lateral, vean cómo se ve, aquí vamos a hacer la medición en un diámetro transverso del ventrículo lateral, no debe ser mayor de 10 milímetros, vean, en una sola imagen podemos explorar todo el cráneo. Un corte talámico nos va a servir para hacer la biometría cefálica. Normalmente tomamos el borde más anterior o más superficial de la calota. Entonces vamos a poner el caliper en el borde externo a borde interno. Esa es la medición normal. Y el perímetro cefálico por el borde externo. Es muy importante tomar estos parámetros, ¿verdad? Para hacer la biometría cefálica. Borde externo, borde interno, para hacer el diámetro biparietal. Para hacer la circunferencia cefálica, borde externo. Igual lo podemos hacer, vean cómo podemos valorar perfectamente haciendo los cortes tomográficos. En una sola toma podemos valorar todos los planos que ustedes quieran. Hacemos esto y podemos ampliar nosotros la profundidad de los cortes y podemos hacer todo lo que podamos hacer con eso. Entonces, es bien importante cuando estamos valorando el cráneo, ver la osificación, la morfología del cráneo. Bien, nos vamos un poquito más atrás y podemos valorar perfectamente la fosa posterior, vean el cerebelo, la cisterna magna, como podemos valorar perfectamente todas esas estructuras, vean la línea interhemisférica, el cabo del septum pelúcido, aquí está la ínsula, pero bien importante la forma y la osificación del cráneo. Podemos hacerlo también en la misma imagen, nada más que en un corte sagital, para que vean cómo vamos a valorar todas las estructuras. No sé por qué pasó. Podemos valorar entonces todas las estructuras del...
Entonces, en un corte sagital, bueno, no pasó bien el video. Pero vean cómo podemos valorar un corte ventricular. Para valorar el ventrículo lateral, hacemos la medición entre el borde interno y borde interno. No debe ser mayor de 10 milímetros. Entonces, inclinamos un poquito nuestro transductor hacia la fosa posterior y vamos a ver el cerebelo. Calculamos o hacemos la medición del diámetro transverso del cerebelo. Vemos que está íntegro, que el vérnix está íntegro, ¿verdad? El vérnix es lo que une a los dos hemisferios cerebelosos. Hacemos la medición de la cisterna magna, igual debe ser de 2 a 10 milímetros. Y aquí vamos a valorar también el pliegue nucal, que tiene que ser menor de 6 a 7 milímetros. El otro plano para hacer un corte talámico, para hacer la biometría cefálica. Podemos hacer todos los cortes que ustedes quieran. Vean cómo se ve un corte. Vamos para valorar la fosa posterior. Vemos perfectamente los hemisferios cerebelosos, el vérnix del cerebelo, la cisterna magna. Aquí alcanzamos a ver el tentorio. Vienen cortes coronales, igual. Vamos a ver las astas anteriores del ventrículo lateral, el cabo del septum pelúcido, el plexo, el cuerpo calloso. Ven, aquí está el cabo del septum pelúcido, los tálamos. Vean cómo se ve, conforme va avanzando la edad gestacional, van disminuyendo también el diámetro o el calibre de los ventrículos laterales. ¿Sí? Podemos valorar, vean esta imagen, ¿sí? Este es un corte tomográfico, y aquí llama la atención esto, vean, los ventrículos están asimétricos, vean aquí, este apenas se ve, el otro está ensanchado, entonces eso nos da la pauta para hacer una valoración avanzada de este sistema nervioso central, para valorar perfectamente los ventrículos laterales. Vean esto, ¿sí? En una sola toma podemos valorar todas las partes del encéfalo, desde lo más superior hasta lo basal, ¿vean? Entonces vean cómo se ve la normalidad, cómo está la línea interhemisférica en la línea media, no hay desviaciones. Vemos el ventrículo lateral, aquí se ve el plexo coroide. Hacemos la medición y tiene un diámetro normal. Alcanzamos a ver la ínsula lisita. Este es un bebecito de menos de 26 semanas. ¿Sí? Vean cómo se ve la línea interhemisférica, los tálamos. Aquí está la ínsula todavía. Vean un corte más basal. Alcanzamos a ver el cerebelo, cómo se ve perfectamente los hemisferios cerebelosos y el vérnix del cerebelo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la medición del ventrículo lateral? Entonces, vamos a colocar nuestro cáliz vemos el ventrículo lateral a lo largo. Entonces vamos a hacer la medición en sentido transversal. Entonces desde el borde interno a borde interno. ¿Sí? Y eso no debe ser mayor de 10 milímetros. Entonces podemos hacer todos los cortes que ustedes quieran, tratando de valorar perfectamente ese sistema nervioso central. Vean cómo se ve. Entonces perfectamente todo el cerebro. Vean la fosa posterior, la cisterna magna, la línea interhemisférica, la ínsula. Vean cómo se ve el cabo del septum pelúcido, los ventrículos laterales, aquí un poquito más ensanchado, el más anterior. Vean, este es las astas anteriores. Entonces se ve un poquito más ensanchado el que está más anterior. Pero vean, el diámetro transverso del ventrículo lateral está normal. Entonces, eso nos debe de dejar tranquilos, ¿no? Podemos, o si contamos también con este es otro modo que teníamos en ultrasonido, hacemos un corte a nivel de un corte talámico, activamos el modo y solito nos da estas imágenes, solito nos hace la medición del ventrículo lateral, solito nos hace la medición del cerebelo, de la cisterna magna, y solito hace la medición también de la biometría cefálica, diámetro biparietal y circunferencia cefálica. ¿Eh? 23 semanas de gestación. Entonces eso nos ayuda muchísimo para hacer la valoración del sistema nervioso central. Vean todas estas tomas, la fosa posterior, la línea media, ven, cisterna magna, vemos perfectamente el cerebelo, la cisterna magna, el cabo del septum pelúcido, la línea interhemisférica muy bien en su lugar, vean el ventrículo lateral, la
línea interhemisférica, no hay desviaciones, está muy bien, vemos perfectamente el ventrículo lateral. Entonces, podemos valorar perfectamente. Entonces, vean cómo se ve perfectamente la forma del cráneo, la osificación, todas las estructuras, las podemos valorar en un momentito. Hagan su barrido y después con el trackball podemos hacer todas las valoraciones que ustedes quieran. Ven, es un corte sagital a nivel de la línea media, donde vemos el cuerpo calloso, el cabo del septum pelúcido, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, el vermis del cerebelo y la cisterna magna. Vean cómo se ve muy bien, es un corte parasagital. Vamos a ver aquí la pericallosa, la cisura cingulada. Ven otra vez otro a nivel de la línea media, el cuerpo calloso, el cabo del septum pelúcido, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y la fosa o cisterna magna. Entonces, para hacer la valoración del sistema nervioso central, entonces debemos valorar también la columna vertebral. Y vamos a hacerlo en un corte sagital. Vean cómo se ve perfectamente la columna, los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas. Vemos el canal medular, vean cómo termina, más o menos a nivel de L2. Entonces, eso lo debemos de valorar para que hacemos un corte axial, hacemos cortes coronales y vamos a ver aquí las apófisis transversas, las apófisis espinosas. Vean cómo vemos perfectamente la columna. Hacemos eso en cortes, vamos, sagitales, podemos hacerlo en cortes coronales o axiales. Vean cómo se ve, este es a nivel del abdomen, cómo se ve la región en el tóraco, vamos en la parte baja del tórax, cómo se ve el cuerpo vertebral. Ahí vamos a ver al canal medular, en un poquito a nivel lumbar, cómo se ve muy bien. Igual un poquito más abajo, vamos a ver perfectamente cómo se ven los cuerpos vertebrales, las apófisis transversas. Entonces, cómo se ve que está íntegro ese canal medular. Entonces, vean cómo podemos valorar perfectamente. Si contamos o podemos hacer y tenemos en nuestro equipo la tercera dimensión, entonces podemos valorar perfectamente la columna. Vean cómo se ve todos los cuerpos vertebrales, las apófisis transversas, las espinosas. Y vean cómo se ve perfectamente. Lo más común es que encontremos defectos en la región lumbosacra. Entonces, con esto descartamos cualquier patología a ese nivel. Vean cómo vemos perfectamente la columna en todo su trayecto. Se ven hasta los arcos costales. Entonces, eso es muy, nos deja mucha tranquilidad, ¿sí? Que la columna está íntegra. Entonces, ¿cuáles van a ser los marcadores ecográficos de patología del sistema nervioso central? Ya vimos, ya valoramos el cráneo, vimos su forma, vimos la osificación, valoramos todas las estructuras internas. Entonces, ¿qué va a pasar si encontramos alguno de estos problemas alterados? Si encontramos un atrio mayor de 10 milímetros, si encontramos una cisterna magna mayor de 10 milímetros o menor de 2 milímetros, eso no es normal, ¿sí? Si hay alteraciones en las morfológicas o de congenicidad en el cabo del septum pelúcido, si no encontramos el cabo del septum pelúcido, o si hay alteraciones en la morfología de la cara. Ustedes saben que si hay alteraciones en el nivel de la columna, un meningocele, generalmente vamos a encontrar alteraciones en el cráneo, ¿eh? Que son signos secundarios. Si encontramos, por ejemplo, una cabeza en forma de limón, eso nos orienta y nos debemos lograr la columna vertebral porque allá debe haber algún problema. Si encontramos alteraciones en la biometría cefálica, si encontramos estructuras quísticas intracraneales, si hay alteraciones morfológicas en las asas anteriores de los ventrículos laterales, si hay alteración morfológica o biométrica del cerebelo, si hay alteraciones en la congenicidad del parénquima cerebral o si hay alteración en las circunvoluciones. Entonces, cualquiera de esto nos obliga a hacer una valoración detallada del encéfalo fetal. ¿Cuándo van a aparecer vamos,
todas las cisuras que vamos a encontrar. La cisura de cilio aparece a las 18 semanas, por lo tanto, si estamos haciendo una valoración a las 20 semanas, ya debemos verla, ¿verdad? Entonces se va a ver una imagen acá hacia los lados del cerebro. La cisura parieto-occipital va a aparecer a las 18 semanas, entonces a las 20 semanas ya la debemos ver perfectamente. La cisura calcarina a las 20 semanas, a las 22 semanas ya la debemos valorar perfectamente. La cinculada a las 23 semanas, por lo tanto a las 24 semanas ya la debemos ver perfectamente. El surco convexo y los surcos temporal superior, central y postcentral aparecen a las 26 semanas, por lo tanto a las 28 semanas ya lo debemos ver ahí que están presentes. Entonces, cuando encontramos alguna alteración en la forma, en la osificación, entonces vamos a hacer una buena valoración de ese sistema nervioso central. Y vamos a empezar con la anencefalia o acrania. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una falta de cierre del neuroporo anterior. Eso va a ser alrededor de la 7ª semana. ¿Sí? Se va a presentar con una frecuencia de 1 en 720 o 1 en 1000 nacidos vivos. Vamos a encontrar ausencia de los huesos del cráneo, que eso vamos a poder hacer el diagnóstico ya a las 11 semanas. Ya quedamos que a las 11 semanas ya debe estar ese cráneo osificado. Vamos a encontrar las órbitas pequeñas, un cuello corto, va a haber defectos de columna. Entonces, ¿cómo vamos a ver la imagen? Lo más, o lo que se ve más fácil en el bebé son los huesos del cráneo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay ausencia de cráneo? Pues no vamos a ver los huesos del cráneo, entonces vamos a ver una imagen así de este tipo, ¿sí? Y contamos con la tercera dimensión, eso nos va a ayudar, nos va a hacer más evidente que faltan los huesos del cráneo. Vean cómo se ven los huesos grandotes, ahí los ojos saltados, ¿sí? ¿Por qué? Porque faltan los huesos del cráneo. Entonces vamos a ver una imagen así de este tipo. Y tenemos igual, podemos hacer los cortes tomográficos, también nos van a ser de mucha utilidad. Entonces hay que exprimir nuestro equipo, hay que utilizar todo lo que tengamos a la mano para tratar de hacer más demostrativo nuestro diagnóstico. El encefalocele va a ser un defecto de la calota que permite la herniación de las meninges, un meningocele craneal. Es más frecuente a nivel occipital, puede ser secundario a una rubiola, a diabetes, hipertensión, a un síndrome de banda amniótica y se va a presentar con una frecuencia de 1 en 2000 nacidos vivos. Vean esto, este es el cráneo, vean hasta la forma, no está normal y tiene ahí algo, ¿sí? En la región occipital que nos orienta a pensar que puede ser un encefalocele. Vean nuestra imagen, ¿sí? Ahí está el cráneo y tiene una imagen ovoidea ahí en la parte occipital, heterogénea, ¿sí? Bien delimitada. Ven esta otra imagen, aquí alcanzamos a ver perfectamente que ahí en la región occipital hay un defecto, son bebés pequeñitos. Vean esta imagen, en tercera dimensión logramos determinar que existe una saliente de tejido cerebral, ¿sí? Que nos orienta a hacer el diagnóstico de un encefalocele. Este es de origen frontal, vean cómo se ve la imagen, ahí encontramos tejido encefálico protruyendo a nivel de la región frontal, vean cómo se ve, ¿sí? Ven, esta es la imagen bidimensional, cómo alcanzamos a ver la protrusión ahí a nivel frontal. Esta es en la tercera dimensión, vean cómo nos ayuda para hacer más evidente esa patología que estamos estudiando. Aquí alcanzamos a ver, vean cómo se ve la fosa posterior comprimida. ¿Por qué? Porque hay una saliente ahí a nivel occipital. Este fue un niñito con un síndrome de Meckel-Gruber. ¿Sí? Aquí alcanzamos a ver el encefalocele occipital. ¿Sí? Tenía alteraciones en las manos, ya ven que se acompaña de polidactilia y poliquistosis renal. Entonces era un síndrome de Meckel-Gruber. El cuerpo calloso está constituido por fibras que conectan ambos hemisferios cerebrales. Su presencia es de importancia para coordinar e intercambiar información. Termina de formarse entre las 18 y 20 semanas. La agenesia puede ser total o parcial.
La agenesia aislada no es letal y puede ser asintomática. Acuérdense que el cuerpo calloso sirve para coordinar e intercambiar información. Entonces puede estar ausente y lo que va a tener problemas nada más de coordinar sus ideas la persona. ¿Qué vamos a encontrar en una agenesia del cuerpo calloso? Hay un aumento desproporcionado de las astas occipitales, se van a ensanchar, lo que se conoce como colpocefalia. Va a haber un desplazamiento lateral de las paredes ventriculares, astas anteriores afiladas. Vamos a encontrar ausencia de la cavidad del septum, presencia de surcos perpendiculares, lo que se conoce como signo del sol radiante. Entonces vean, esta es la cisura interhemisférica. No encontramos ahí el cabo de la cavidad del cabo. Ven, esa otra imagen. Están los tálamos y no está el cabo del septo pelúcido. Vean aquí, nos hace falta el cabo del septo pelúcido. Aquí está el vermis del cerebelo. No encontramos esa estructura. Vean los tálamos y no encontramos la cavidad del cabo. Va a tener muchas anomalías asociadas, sobre todo de la línea media de la cara. Va a haber hipotelorismo, cebocefalia. Va a haber alteraciones también en la fosa posterior a nivel renal y el pronóstico va a depender entonces de las anomalías asociadas. Entonces esta es una imagen de una resonancia. Vean, este es el vermis del cerebelo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y vean cómo se ven las cisuras, ¿no? Como que confluyen hacia la línea media del encéfalo. Entonces eso nos indica que no está el cuerpo calloso. Vean cómo están esos giros que van o confluyen como en rayos de bicicleta, ¿va? Es el signo del sol radiante. ¿Por qué? Porque falta el cuerpo calloso. Entonces vean cómo se ven las astas anteriores muy separadas, afiladas. Estos son los tálamos. No encontramos ahí la cavidad del cabo del septo pelúcido. Ven las astas posteriores ensanchadas, lo que se conoce como colpocefalia. Vean cómo se ven esos pliegues, esos surcos que confluyen hacia el centro del encéfalo, ¿verdad? Porque falta el cuerpo calloso. Podemos encontrar signos indirectos de la agenesia del cuerpo calloso en planos axiales. Vamos a encontrar una ventriculomegalia con dilatación predominante de las astas posteriores y una disposición aguda de las astas anteriores. El cabo del septum pelúcido no visible o anormal en su aspecto y forma. Va a haber una separación interhemisférica mayor a lo normal. Los ventrículos laterales van a estar paralelos, ¿sí? Podemos encontrar también alteraciones como son los quistes de los plexos coroides. Estos van a ser muy frecuentes cuando estamos haciendo una valoración en el segundo trimestre. Entonces vean los plexos coroides y van a ver que comúnmente los van a encontrar. Los vamos a encontrar alrededor de las 24, 26 semanas. Pueden ser uni o bilaterales. Y vamos a observar una imagen anecoica ahí en el seno del plexo coroide y vean con qué frecuencia se va a presentar. En el 1 hasta el 6% de los niños normales. Entonces no se asusten cuando encontremos esta imagen. Si la están valorando a las 20, 24 semanas, es muy común que lo encuentren. Véanlo a las 26, 28 semanas y ya no van a encontrar eso. Solitos se desaparecen, se resuelven solos. Si son únicos, no hay ningún problema. Van a estar, va a quedar bien, se van a resolver solititos y no dejan secuelas. Cuando son múltiples, pueden ser de mal pronóstico. Entonces hay que valorar bien ese cerebrito para que descartemos alguna alteración. Entonces, para que vean cómo se ve, ¿sí? Ahí en el seno del plexo coroide vamos a encontrar esas imágenes ovoideas, anecoicas, que son muy sugestivas de quistes de los plexos coroides. Vean, pueden ser únicos o múltiples. Entonces, van a ser muy frecuentes. Otra de las alteraciones que son de más consideración es la holoprosencefalia, que se va a presentar con una frecuencia de 4 por cada 1000 abortos inducidos o 1 de cada 5000 a 16000 nacidos vivos. Se va a heredar como una forma autosómica dominante o puede ser secundaria también a una toxoplasmosis, a una infección por citomegalovirus, a diabetes mellitus. Va a presentar una recurrencia de un 14%, se asocia a malformaciones de la cara, las formas más severas son letales, la lobar se asocia a retraso mental. Y es una alteración del prosencéfalo,
¿Qué quiere decir eso? Que acuérdense la etapa de vesiculación, el prosencéfalo va a dar origen a todas las estructuras superiores del céfalo. Entonces, al ovar no hay lóbulos, no hay hemisferios cerebrales, va a haber un ventrículo único, los tálamos van a estar unidos, va a haber una ausencia del cuerpo calloso y de la hoz del cerebro. En la semilobar va a haber una formación parcial de los lóbulos y en la lobar va a haber una lesión mínima con una desviación incompleta. Entonces vamos a encontrar estas imágenes, ¿ven? Los ventrículos unidos, ¿sí? Muy poco tejido cerebral en algunos casos. Son muy frecuentes las anomalías faciales que se dan en el 80% de los casos. Puede haber hipotelorismo y cebocefalia. Se asocia a una trisomía 13. El pronóstico es malo en la lobar y semilobar. Y en la lobar hay retraso mental importante. Entonces vean esa imagen. Un ventrículo único. ¿Sí? No está la hoz del cerebro. Los tálamos unidos. Vean la lobar, prácticamente no hay tejido cerebral, solo los tálamos ahí unidos, no está la hoz del cerebro. Aquí están, vean los tálamos unidos, ¿sí? Alteraciones de la fosa posterior. Vean las alteraciones de la línea media de la cara, está la nariz, pero no hay fosas nasales. Vean, esa es la foto de ese niñito. Podemos encontrar también la hidrocefalia, que es un aumento anormal de líquido en el sistema ventricular. Puede ser obstructiva, y la obstructiva puede ser comunicantes o no comunicantes, o puede ser no obstructiva. Se va a presentar con una frecuencia del 0.3 al 1.5% de los niños, de los nacidos vivos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vean, aquí encontramos la hoz del cerebro, la línea interhemisférica y los ventrículos laterales prácticamente llenos de líquido, no hay tejido cerebral. ¿Cuáles van a ser las causas? Puede ser por una obstrucción a la circulación del líquido cefalorraquídeo, puede ser por una disminución de la reabsorción, puede ser secundaria a un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo, o por una disminución del desarrollo o destrucción del tejido cerebral con aumento de tamaño ventricular. Entonces, la más frecuente es la obstructiva. Las no obstructivas tienen un 30% de mortalidad y un 40% de alteraciones del desarrollo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Vean cómo se ve prácticamente muy poco tejido cerebral, está la hoz del cerebro, ¿sí? Y encontramos los ventrículos laterales prácticamente, vamos, los hemisferios cerebrales prácticamente llenos de líquido, vean, igual en la imagen de cortes tomográficos, desde la parte más superficial hasta la base, todos los hemisferios cerebrales llenos de líquido, prácticamente no hay tejido cerebral. Si estamos valorando un bebecito en el segundo trimestre de unas 20, 24 semanas, encontramos una imagen de esas características, ¿qué pronóstico le espera a este niño? ¿Sí? O sea, prácticamente no hay tejido cerebral y a esa edad gestacional, conforme va avanzando la edad gestacional, va aumentando la cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque el líquido se sigue produciendo, pero si no circula o no hay reabsorción, entonces está aumentando ese líquido ahí en la cavidad, entonces está haciendo que menos tejido cerebral se desarrolle. Vean entonces la línea media, cómo se ve la hoz del cerebro y los ventrículos laterales o los hemisferios cerebrales prácticamente llenos de líquido. Vean, aquí alcanzamos a ver muy poco tejido cerebral. Podemos encontrar una ventriculomegalia leve cuando hay un aumento del volumen del atrio o del ventrículo lateral entre 10 y 15 milímetros. Va a presentarse con una prevalencia de 1 en 50, 1 en 1600. Se asocia a trisomía 21, a problemas neurológicos, a una infección por citomegalovirus. Podemos encontrar también una ventriculomegalia unilateral, es de buen pronóstico si se descarta alguna otra patología. Entonces, ¿cómo se ve? Estamos haciendo una exploración y de pronto encontramos que uno de los ventrículos es más amplio que el otro. Vean cómo se ve. Normalmente el plexo coroides ocupa, así está muy estiradito, siguiendo el eje del ventrículo lateral. Cuando está ensanchado
el ventrículo está aumentado de volumen, entonces como que se cae el ventrículo, el plexo coroide, entonces pierde su forma. Vean cuánto mide este ventrículo lateral, 13 milímetros. Entonces, entre 10 y 15 milímetros se considera una ventriculomegalia leve, y si es unilateral, generalmente es de buen pronóstico, se va a resolver adecuadamente ese embarazo. Vean cómo se ve perfectamente el ventrículo lateral. Generalmente podemos valorar perfectamente y se ve mucho mejor el ventrículo más distal al transductor. El más proximal es más difícil verlo, hay que hacer maniobras para tratar de valorarlo también el otro ventrículo, ¿verdad? Pero aquí nada más era uno. Vean cómo se ve. Este lo acabo de ver. ¿Sí? Es un ventrículo lateral, tenía 11 milímetros. El del lado contralateral estaba normal, pero vean las astas anteriores. Alcanzamos a ver aquí el cabo del septum pelúcido. Y vean, las astas anteriores están de calibre normal. Entonces lo que hay que hacer, como tiene un ventrículo lateral ensanchado, y se supone que puede ser secundario a una infección por citomegalovirus, entonces hay que hacer una determinación de TORCH en este bebecito. Pero vean, las astas anteriores están de calibre normal. Podemos encontrar también una estenosis del acueducto de Silvio, que es una obstrucción mecánica o funcional. Se va a presentar en el 20 al 30% de estos casos una ventriculomegalia. Los ventrículos laterales y el tercer ventrículo están ensanchados. En el 80% de los casos vamos a encontrar también anomalías asociadas. El cuarto ventrículo, la fosa posterior, generalmente no van a estar afectados. Si es aislada, es de buen pronóstico. Si está asociada, no. Puede ser secundaria a causas genéticas, infecciosas, o como trastorno por un gen recesivo ligado al cromosoma X. Podemos encontrar también una microcefalia, ahora que estaba de moda lo del chikungunya, ¿verdad? Que yo tuve varios casos de pacientes que les dio esa infección a las 8 o 10 semanas y sí tuvieron secuelas. Una cabeza pequeña, de 2 a 3 desviaciones estándar por debajo de la media, se asocia a una capacidad intelectual baja, se va a presentar con una frecuencia de 1 en 6.500, 1 en 8.000 nacidos vivos. Puede ser secundaria a una asfixia, a infección, igual por citomegalovirus, a chikungunya, a radiaciones, se asocia a otras malformaciones. A veces el diagnóstico puede ser difícil de realizar. Vean este caso, por ejemplo, esta es una circunferencia cefálica y eso me da 24 semanas. Vean la longitud del fémur, me da 25 semanas. Vean una circunferencia cefálica alrededor de 4 semanas, circunferencia cefálica, y la abdominal 26 semanas. Entonces vean, a esa estacional ya hay 2 semanas de diferencia. Es otro caso, vean la longitud de fémur 30 semanas y por diámetro biparietal 26 semanas y por circunferencia cefálica 26 semanas. O sea, hay 4 semanas de diferencia. Entonces hacemos el diagnóstico y se hace muy evidente una microcefalia. Vean la circunferencia abdominal igual, 30 semanas. Entonces son 4 semanas de diferencia. Es muy importante entonces hacer la valoración y sobre el antecedente de que el primer trimestre tuvo esa infección. Vean, 36 semanas por circunferencia abdominal, por circunferencia cefálica, 30 semanas, ya son 6 semanas de diferencia, al igual que por longitud de fémur. Se puede acompañar también de otras alteraciones. En uno de estos tenía ventriculomegalia, a las 22 semanas ya tenía 11 milímetros del ventrículo lateral. Vean cómo se ve un coroide caído. En el otro caso, tuve circunferencia abdominal por diámetro biparietal 21 y por circunferencia cefálica 21 semanas. Vean, son 7 semanas de diferencia entre la longitud de fémur
y la circunferencia cefálica. Por circunferencia abdominal, 27. Entonces, vean la diferencia. Entonces, esto nos hace el diagnóstico de una microcefalia. Y el antecedente, que es bien importante, ¿va? Que en el primer trimestre esa paciente tuvo chikungunya. Podemos encontrar una lisencefalia, eso no es fácil hacer el diagnóstico, pero vamos a encontrar ausencia de los surcos, ¿va? Una superficie cerebral lisa, entonces eso nos puede hacer el diagnóstico de una lisencefalia. Puede ser secundaria a una inmigración anómala de las neuronas desde la matriz criminal. El diagnóstico lo vamos a hacer generalmente hasta el tercer trimestre y es de mal pronóstico. Una esquistocefalia es una anomalía rara del desarrollo de la corteza cerebral que se caracteriza por hendiduras o defectos de los lóbulos temporal y parietal. Se asocia a defectos de la línea media. Son frecuentes los defectos del desarrollo. Puede haber epilepsia y alteraciones motoras. Podemos encontrar, y una de las cosas que más fácil vamos a hacer el diagnóstico van a ser los defectos de la columna vertebral, la espina bífida, que es un defecto de cierre del neuroporo posterior, generalmente el día 25 postconcepción. Se va a presentar con una prevalencia de 1 en 1000, tiene una recurrencia del 5%, más frecuente abierta y en región lombosacra, ¿sí? El 85% de los casos va a ser abierta. Y en el 15% de los casos vamos a encontrar cerrada. Quiere decir que va a haber piel. ¿Sí me escuchan bien? No está fallando el internet porque aquí tengo como que me falla el internet. Entonces, ¿está bien? ¿Sí me Por escuchan bien? momentos sí lo perdemos, pero no se ha caído del todo, doctor, pero sí lo estamos escuchando ahorita. Ok. Entonces, es la separación de los arcos vertebrales, puede afectar o no al tejido nervioso subyacente, puede ser oculta cuando el defecto de los arcos neurales está cubierto por piel, no afecta al tejido nervioso. La abierta, las meninges y el tejido nervioso hacen protrusión por el defecto. La etiología se puede heredar como una herencia mendeliana, como parte de una cromosomopatía o como una exposición a agentes teratógenos. Podemos encontrar signos indirectos. En un plano coronal, la separación de los núcleos dorsales. En el plano axial, núcleos posteriores divergen como en B. Al estar haciendo la coloración en un sentido coronal, va a faltar, las apófisis espinosas, entonces se va a ver la columna vertebral como en B, le falta la parte superior. Y en el corte sagital podemos encontrar ausencia de la línea de los arcos superiores. Los signos indirectos se van a manifestar a nivel de la calota y responden al desplazamiento del vermis, el cuarto ventrículo y médula oblongada a través del foramen oval. Vamos a encontrar el signo de limón, que va a ser secundario a hundimientos de los huesos frontales, el signo de la banana, ¿verdad? Donde el cerebelo se va hacia atrás porque se está perdiendo líquido a nivel de la columna, entonces eso hace que se vayan todos los órganos hacia atrás. Por lo tanto, va a haber una obliteración de la cisterna magna y podemos encontrar también una ventriculomegalia. Este es vean cómo se ve el signo de limón. Vamos a encontrar una ventriculomegalia importante. Vean cuánto mide el ventrículo, 14 milímetros. Vean cómo está muy evidente el hundimiento de los huesos frontales. Este es el clásico signo de limón, ¿verdad? Que va a estar secundario por un meningocele y por pérdida de líquido a nivel de la columna. Vean cómo se ve el defecto, una imagen quística allá a nivel de la columna lombosacra. Vean cómo se ve en el corte coronal la imagen como en B, por falta la parte superior de la vértebra. Vean cómo logramos hacer perfectamente el diagnóstico. Este es el bebecito con ese su meningocele muy importante. Vean, otra imagen, es a nivel lombosacro muy bajo. Aquí está la vejiga. Alcanzamos a ver el defecto ahí en la columna, cómo se ve esa imagen quística. ¿Sí? Entonces, en un corte sagital, entonces falta la parte superior de la vértebra, lo que nos hace esa saliente líquida ahí en la parte más baja de la columna, ¿no? Entonces, vean cómo se ve, falta la parte superior de la vértebra. Aquí está el cuerpo vertebral, pero falta la parte superior. Entonces, ahí está el meningocele. En este caso está muy bien el ventrículo lateral, no se ha alterado, vean. Este es un meningocele lumbar muy grande, también tenía una imagen
como un tabique central, no estaba vascularizado, pero vean esa gran imagen a nivel umbro-sacro, ¿sí? Vean, este es un corte sagital de la columna y como vemos ahí el defecto, ¿sí? Como protruye a nivel de la piel, tenía su ventriculomegalia también, ¿sí? El clásico signo de limón por hundimiento de los huesos del cráneo. Vean la imagen coronal, como se ve la imagen o el signo en B que les mencionaba, ¿verdad? Porque falta la parte superior de la vértebra. Entonces vamos a encontrar ese defecto ahí como en B, que es sugestivo de un meningocelio, ¿sí? Podemos encontrar también lesiones destructivas, eso no es muy común que lo encontremos. Pueden ser secundarias de hipoxia fetal por desprendimiento prematuro de placenta no inserta, por una mioitis, por una trombocitopenia materna, por anticuerpos, puede producir hemorragias, podemos encontrarla en cualquier sitio. Y estas son las hemorragias. Vamos a encontrar una imagen ecogénica ahí que nos indica, y sobre todo el antecedente, ¿verdad? De una mioitis o de un trabajo de parto prolongado o un desprendimiento prematuro de placenta. La grado 1 va a haber una hemorragia subependimaria. La región subependimaria va a estar, este es el núcleo caudado, el tálamo y el núcleo caudado, entre los dos está la región subependimaria, entonces vamos a encontrar esa imagen ecogénica ahí a ese nivel. La grado 2 vamos a encontrar extensión ventricular sin aumento de la presión. Vean cómo se va esa imagen ecogénica ya hacia el ventrículo, pero no encontramos todavía dilatación ventricular. La grado 3 va a haber extensión a ventrículos con hidrocefalia, ya vamos a encontrar un ensanchamiento de los ventrículos laterales. Y la grado 4 vamos a encontrar una hemorragia intraparenquimatosa con esas imágenes ecogénicas a nivel del tejido cerebral y ya con datos de hidrocefalia. Podemos encontrar calcificaciones también a nivel del encéfalo, que se observa generalmente al final del embarazo. Pueden ser secundarias a infecciones fetales, se dan en zonas de necrosis glial y pueden revestir los ventrículos. Son frecuentes las malformaciones graves asociadas como una microcefalia, una ventriculomegalia o quistes porencefálicos. Las causas pueden ser por una infección por el citomegalovirus, un toxoplasma, teratomas o por una esclerosis tuberosa. Podemos encontrar también quistes porencefálicos, que es por destrucción cerebral focal, puede ser congénita o adquirida, puede haber comunicación al sistema ventricular y pueden ser secundarias a hemorragia, a infecciones o a un trauma. Entonces vamos a encontrar a nivel encefálico imágenes anecoicas, ¿verdad? De paredes bien definidas. Entonces esto es muy sugestivo de un quiste porencefálico, por destrucción del tejido encefálico. Los tumores son raros, generalmente se reconocen en el tercer trimestre. Los teratomas son los más frecuentes, hasta en el 54% de los casos. Se observan como grandes masas cerebrales ecogénicas con áreas de quísticas y calcificaciones. Podemos encontrar también como glioblastomas, lipomas, papilomas de plexos coroides. El pronóstico generalmente es malo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Estamos haciendo la valoración y de pronto encontramos una gran masa ecogénica, puede ser con bordes bien o mal definidos, dependiendo del tipo de lesión que encontremos, con áreas quísticas en su interior, con áreas de mayor ecogenicidad. Entonces, con una ecogenicidad heterogénea, el pronóstico es malo, ¿no? Podemos encontrar también patología de la fosa posterior, ¿sí? Como el síndrome de Dandy-Walker, que es la presencia de una zona quística en la fosa posterior. Vamos a encontrar un aumento del cuarto ventrículo, una atresia de los agujeros de Lusky y de Magendie, una agenesia o hipoplasia del vermis del cerebelo, ausencia del cabo del septum pellucid hasta en el 70% de los casos, puede haber hidrocefalia, generalmente puede ser secundaria a una trisomía 18, a toxoplasma, a citomegalovirus, alcoholismo, a síndromes cromosómicos, puede haber una megacisterna magna o podemos encontrar también un quiste aracnoideo retrocerebeloso. Entonces vean esa imagen, como vemos un ensanchamiento importante de la cisterna magna. Ven, aquí se supone que lo ideal es tomarlo aquí en la línea media. Alcanzamos a ver hasta que están como una hipoplasia del vermis del cerebelo. Vean, los lóbulos cerebrales cerebelosos están separados. Entonces eso nos indica que hay problemas a ese nivel en la fosa posterior. Vean, ¿sí? 12 milímetros de la cisterna magna, quedamos que no debería ser mayor
de 10 milímetros, entonces esto está por arriba de lo normal, entonces hay que hacer una buena exploración. Vean este otro caso, ¿sí? 14 milímetros, ¿sí? De la cisterna magna, entonces esto es una mega cisterna magna y este es un problema que amerita hacer una buena valoración neurológica. Pues ojalá y que sea de utilidad esta plática. Vimos cómo debe hacerse una valoración del sistema nervioso, cómo debemos hacer la exploración por planos, ¿verdad? Qué es lo que debemos valorar, la forma del cráneo, la osificación, todas las estructuras internas, ¿sí? Debemos de saber cuánto debe medir el atrio ventricular, debemos de saber cuánto mide la cisterna magna, cuánto debe medir el pliegue nucal, cómo debemos valorar la fosa posterior, ¿sí? De manera que si encontramos alguna alteración que sale de lo normal o lo que nos mencionaba, cuáles son los datos anormales, un atrio mayor de 10, una cisterna magna mayor de 10, todas esas alteraciones que se salen de los parámetros normales nos obligan a hacer una valoración neurológica o íntegra del encéfalo y de la columna vertebral, ¿sí? Para tratar de buscar datos anormales. Y si encontramos nosotros datos anormales, entonces hay que enviar a ese paciente. Si nosotros no tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico, pues debemos de tener cuando menos la capacidad de detectar alteraciones de manera que esa paciente la enviemos con un hijo materno fetal o con una persona que tenga más experiencia para que haga el diagnóstico de qué alteración del sistema nervioso central tiene ese paciente. Espero que sea de utilidad y si hay alguna pregunta y que yo les pueda resolver, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jesús Ulloa. Le agradecemos bastante el haber compartido esta noche su experiencia, sus conocimientos. Estamos muy, muy agradecidos y aquí en el chat no se han dejado de ver ya las felicitaciones y también hay preguntas para usted, doctor. Entonces les voy a hacer lectura a las preguntas. ¿Cómo debe medirse el cerebelo? Vamos a hacer un corte cerebeloso como lo vimos en las imágenes. Ahorita le voy a poner la imagen para que a ver si lo... Vamos a hacer un corte axial a nivel del cráneo, del encéfalo. Vamos a dirigir nuestro transductor hacia la fosa posterior, hacia la región occipital del bebé. Y vamos a ver ahí la fosa posterior. Entonces, donde vemos esta imagen, este es el cerebelo. Entonces vamos a medir del borde externo a borde externo, en el sentido transversal, ¿sí? Aquí veo que están íntegros los hemisferios cerebelosos, que está íntegro el vérmis del cerebelo. El vérmis del cerebelo es lo que une a los dos hemisferios cerebelosos. Lo que vemos en un corte sagital, entonces, que se ve así como si fuera una guitarrita, ese es el vérmis del cerebelo. Es esta parte, la línea media. Entonces, vamos a dirigir nuestro transductor hacia la región occipital, hacia la fosa posterior, donde veamos esta imagen. Entonces, vamos a medirlo en sentido transversal. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se ve una médula anclada en el mielomeningocele? Que es importante hacer el diagnóstico. No sé si lo vieron ustedes la plática con el doctor de Venezuela, ¿cómo se llama? Que es radiólogo o Pedro. pediatra con el... ¿Sí? Pedro Uchlen. El Pedro Ulcein. Entonces ahí nos da todos los datos cómo valoramos o qué es lo que se ve en la médula anclada, ¿verdad? Yo no tengo experiencia, la verdad no he visto ningún caso, pero sí, cuando estamos haciendo la valoración del encéfalo, o sea, es obligatorio que valoremos la columna. Entonces,
Déjame ver si veo aquí la imagen de la columna. Este es un corte sagital de la columna. Entonces, ¿qué es lo que debemos? El canal medular. Entonces, debe verse esta imagen así como lo vemos aquí. Y el cono medular debe terminar a nivel de L2. ¿Sí? Entonces, cuando hay una médula anclada o está hacia arriba, está hacia abajo, porque hay algún problemita ahí. Entonces, esto es lo normal. Igual vemos en un corte sagital o coronal, perdón, y debemos ver esta imagen. ¿Sí? El cuerpo vertebral, el agujero medular, y ahí se ve Perfecto. la cola de caballo. Ahí se ve. ¿Sí? Pero sí le digo, sí, yo creo que en la plataforma de la asociación debe estar esa plática, entonces ahí puede valorar cómo, o puede ver cómo se ve esa médula anclada. La Gracias, plática doctor. del doctor Ulsein. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Ayuda la cirugía fetal en algunas alteraciones encefálicas y de la espina bífida? Ahorita en esos tiempos ya incluso me acaban de mandar un video, creo que en Nicaragua, un médico que se vino a hacer su especialidad aquí a México, está haciendo cirugía fetal y acaban de reparar, hacer una cirugía fetal abierta, vamos, de un encefalocele, y hicieron la reparación con éxito. ¿Sí? Abren, hacen una incisión pequeña de unos 3 centímetros en el útero, exponen ahí el meningocele, lo cierran y dale. Igual lo están haciendo en México, en todos lados ya se hace cirugía de meningoceles in útero. Gracias. Entonces, Siguiente. sí es factible la reparación. Gracias. ¿Hasta las cuántas semanas es confiable la medición del cerebelo? Pues eso es muy variable. De ahí quien dice que hasta las 21 semanas es muy confiable y corresponde con la edad gestacional. Otros dicen que hasta las 31 semanas, pero pues si tenemos es bien importante la antecedente. Si la paciente tiene una ecografía o una valoración ultrasonográfica del primer trimestre, las posibilidades de error o de que falle son de 5 a 7 días. Entonces es bien importante preguntar eso. Si la paciente nos llega después, o sea, hay que valorar. Tenemos la biometría cefálica, hay que hacer la circunferencia abdominal, hay que hacer la longitud de fémur, que eso es muy, muy, muy confiable esos datos, ¿no? Si estamos sospechando, digamos, que hay una restricción del crecimiento, pues hay otros datos que nos orientan mejor a pensar en eso, ¿va? Ahí vamos a valorar placenta, líquido amniótico y sobre todo la flujometría, ¿sí? Pero básicamente, vamos, hasta algunos autores lo mencionan hasta las 31 semanas. Muy bien. La doctora Restrepo pregunta, ¿el cavum septum pellucidum qué diámetro debe tener? Lo que debemos ver es la cavidad. Entre más pequeñito es más amplia la cavidad, o sea, no hay una que esté presente. ¿Sí? Y, por ejemplo, si usted ve la medicina fetal en Barcelona, ahí hay artículos que hablan de neurosonografía y hay tablas de lo que usted quiera. Cuánto debe medir el vermis, cuánto debe medir el cuerpo calloso, todas las mediciones de todo, ahí lo traen en percentilas y todo. Entonces, busque usted el artículo ese de neurosonografía de medicina fetal de Barcelona y ahí vienen tablas, pero de todas, tiene ahí. Muchas gracias. Tengo aquí otra pregunta. Doctor Rodríguez Serrano, después de felicitarlo, pregunta, ¿cuál es la diferencia en relación a la somatometría fetal? El DBP, longitud femoral, circunferencia abdominal, permitida para no diagnosticar microcefalia. Por ejemplo, en los casos que le pregunté es bien importante el antecedente, ¿verdad?
Si usted ve, o sea, la biometría fetal depende mucho de la forma del cráneo. Por ejemplo, si tenemos un cráneo dolicocéfalo, una cabeza alargada, entonces si usted hace un diámetro biparietal, tiene un bebé de 38, 40 semanas, por diámetro biparietal le va a dar 32. Entonces es mucho más confiable hacer la circunferencia cefálica, ¿sí? Porque el diámetro biparietal depende mucho de la forma del cráneo, ¿sí? La longitud del fémur generalmente no tiene variación, entonces es un muy buen parámetro. El abdomen va a depender mucho del peso fetal. Entonces, si tenemos un bebé con una restricción del crecimiento, pues nos va a dar mucho menos edad de lo que debería. Entonces, circunferencia, yo me baso más en la circunferencia cefálica, longitud de fémur, claro, y en la circunferencia abdominal, ¿verdad? Para calcular que nos dé el peso fetal. Gracias. ¿Existe alguna otra estructura aparte del cerebelo para estimar la edad gestacional? ¿Y hasta qué tiempo es Ahí, ideal esta medida? pues lo que todas las tablas de todo nos orientan, faltaría la longitud de fémur, de húmero, que también tiene mucha relación con la edad gestacional. Hay quien hace mediciones hasta de los riñones, hasta la forma de la ínsula, los giros del hipocampo, o sea, todo eso tiene relación con la edad gestacional. Se supone que, por ejemplo, la ínsula, cuando estamos haciendo una exploración del encéfalo, la ínsula, si tiene 3 o 4 pliegues, entonces eso nos habla de que el bebecito tiene mínimo de 36 semanas para arriba. Gracias. Si el húmero, así es muy confiable también y se va a ver alterado, por ejemplo, un niño con una trisomía 21, sabemos que los huesos largos están más pequeños, entonces se va a ver alterado también ahí, ¿sí? Entonces, yo creo que el húmero y algunas estructuras encefálicas también, por ejemplo, los giros del hipocampo, a las 36 semanas vamos a ver el hipocampo con un poquito más, a las 38 ya se ve como si fuera un trébol. Entonces, no es fácil de valorarlo, pero podemos valorar también esas estructuras. Igual que el intestino, para valorar la edad gestacional, por ejemplo, el intestino cuando es pequeñito el bebé es muy ecogénico. Después de las 36 semanas podemos valorar perfectamente todo el colon, ya como una estructura hipoecoica, así se ve muy bonito todo el colon. Entonces eso nos indica que mínimo ese bebecito tiene 36 semanas.